Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios. ¿Les gusta lo que colgamos? ¿Les gusta cómo se escucha ahora? Todavía no lo enchufamos. Pero es lindo, por fe, por fe. Gloria a Dios. Muy bien. Sí, vamos a tener un lindo sonido, se va a escuchar bien la alabanza, la adoración. Y damos gracias a Dios que nos permite, ¿no?, poder hermosear un poquito. Pero como decimos siempre, la parte más importante no son los equipos que tenemos, sino el adorador, que adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo más importante. Esto nos ayuda, pero lo más importante es el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, en esta noche vamos a hablar, como venimos a lo largo de este estudio de Mateo, señalando rasgos muy importantes, ¿no es cierto?, del nacimiento de Jesús y del desarrollo del ministerio de Jesús. Y hoy aparece, como han aparecido en varios capítulos, personajes. Hoy aparece un personaje muy importante, ¿no?, que es importante más que nada el hecho de poder tener en cuenta y poder conocer, como dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones, que es el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario. Mientras hemos visto los capítulos anteriores, ¿no?, acerca de la vida, del ministerio de Jesús, lo que vamos viendo es que Jesús se va identificando con el hombre. Jesús abandona su lugar de divinidad, de deidad, ¿no es cierto?, se hace hombre y como hombre Él va aprendiendo, se va reencontrando nuevamente con el Padre y se va desarrollando, identificándose con cada uno de nosotros. Sin pecado, por supuesto, Él es sin pecado, nosotros tenemos una naturaleza que continuamente nos está guiando al mal. Él no tenía esa naturaleza, pero sí tenía continuamente la tentación de operar a partir de sus propias fuerzas, independiente al Padre. Algo que es interesante es notar que Jesús inicia su ministerio identificándose con nosotros a través del bautismo. Él no necesita el ejemplo del bautismo, que es morir al pecado y renacer a una vida para con Dios. Él es Dios hecho hombre, Él no tiene pecado, pero ese bautismo de alguna manera es una identificación con cada uno de nosotros. Ahora bien, en este capítulo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo Él se identifica, ¿no es cierto?, en el desierto. En el desierto Él va a tener una batalla directa contra el enemigo, va a ser tentado por el enemigo, lo cual no es diferente a las batallas o las tentaciones que cada uno de nosotros nos toca vivir. Lamentablemente, nos desviamos muchas veces del camino cristiano por no saber interpretar correctamente esto, por no discernir la obra del enemigo en nuestra vida. A veces tenemos miedo de ver al diablo en todos lados, ¿no es cierto? Y a veces somos tan escépticos considerando que la obra del enemigo es una cosa de niños, que fácilmente el enemigo nos puede estar manejando. Algo que nosotros debemos de entender, que el enemigo no tiene una sola estrategia. Si está presente la ignorancia, él con el miedo, sembrando miedo, logra control. Pero si está presente el conocimiento y la consagración, él con la sutileza también logra control sobre la vida de las personas. El orgullo es una de las armas más importantes que tiene el enemigo, exaltando nuestra naturaleza caída, exaltando nuestra suficiencia propia, haciéndonos creer que tenemos igual, ¿no es cierto?, o más poder que Dios en todas las cosas que nos rodean. De esa manera nos separamos de Dios y el enemigo tiene su victoria en nuestras vidas. Entonces va a ser bueno que a través de este relato podamos ver cómo actúa y podamos tomar también una posición firme. Es tan importante entender cómo actúa el enemigo que lo vamos a ver en la palabra de Dios en Génesis y lo vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios, pocas veces apareciendo en el Antiguo Testamento, muchas veces mencionado en el Nuevo Testamento y tremendamente mencionado en el último libro, que es el libro de Apocalipsis, el único libro del Nuevo Testamento profético. Ahí vamos a ver que se cierra la historia con la derrota final del enemigo. La historia del enemigo no se limita al hombre solamente, sino es antes de la creación del hombre, cuando él se rebela contra Dios.
y trae consigo toda una hueste de ángeles que son ángeles caídos que hoy están operando en el mundo entero. Cuando nosotros decimos el enemigo nos tentó, no es el diablo directamente no tiene tiempo para ninguno de nosotros, pero sí tiene una hueste de demonios, por así decirlo, que operan en la vida de cada uno. Sin embargo, sí vamos a ver que en el desierto Satanás tomó esto de manera muy particular con Jesús. No mandó a ningún demonio de inferior calidad, de inferior escalafón, sino que él mismo se tomó el trabajo de tentar al Señor. Muy bien, algo interesante es que vamos a ir directamente, porque si no nos adelantamos. Vamos a ir directamente, vamos Mateo capítulo 4 y vamos viendo en el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto cuesta a veces comprender, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser, no? Que es tentado, es llevado al desierto para ser tentado. Algo que en un rango general nosotros debemos de entender, que cuando algo es de buena calidad, por supuesto, es probado. Cuando Jesús comienza a enfocarse en el llamado completo de Dios, el enemigo, por supuesto, sale al encuentro con el fin de desviar el llamado de Dios. Siempre la obra del enemigo ha sido desvirtuar la obra de Dios. Lo vemos llevando al hombre a la caída, lo vemos llevando a David, ¿no es cierto?, a obrar equivocadamente para traer un juicio sobre el pueblo. Lo vemos en el libro de Zacarías, ¿no es cierto?, resistiendo al sumo sacerdote Josué para no reedificar. Lo vemos a lo largo de toda la historia y lo vemos hoy día trabajando, contaminando la verdad, ¿no es cierto?, haciendo que la verdad caiga en descrédito para que de esa manera el corazón de las personas se endurezca. Lo vemos obrando a lo largo y a lo ancho de toda la historia. Sin embargo, acá está diciendo que el Espíritu lo conduce a él al desierto para ser tentado. Cuando hay una tentación, cuando hay una prueba, sirve para consolidar. El enemigo busca destruir la vida de la persona, que se corra de la obra de Dios, pero Dios busca que esa persona se consolide. Mientras preparaba esto, me venía a la mente, a ver si tenemos ahí Éxodo. A ver. Éxodo 13, 17, y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. No podía dejar de pensar en este contraste, en este antagonismo. A Jesús el Espíritu lo lleva al desierto y el Señor al pueblo lo lleva por otro camino distinto. Vemos que por un lado el Señor protege al pueblo, ¿por qué? Conociendo el corazón del pueblo, sabe que si pasan por un camino, que aunque era mucho más corto que el camino por el que los llevó el Señor, si ellos iban por ese camino, ellos lamentablemente no tenían la capacidad de enfrentar al enemigo, entonces iban a pretender volver nuevamente a Egipto. Lo llevan por un camino mucho más árido, mucho más largo. Eso pasa muchas veces en nuestra vida cuando no entendemos lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué no permite Dios que esto sea más fácil para nuestra vida? Si yo estoy viendo el camino este, que es mucho más fácil, ¿por qué tengo que caminar por este camino que es más complicado? Él conoce el corazón de cada uno y sabe que si vos caminás por este camino, que vos ves que es el más fácil, que vos ves que es el más acomodado, no tenés lo que hace falta para avanzar y vas a caer frente al poder del enemigo. Pero si vos vas por este camino, en este camino Él te va a guardar. Eso es un principio muy importante que tiene que ver con la dependencia de cada uno delante de Dios. A veces decimos, tenemos que usar la cabeza. Es cierto, pero antes tenemos que usar el espíritu para poder entender, porque nuestra cabeza, nuestro razonamiento es muy limitado. Fácilmente elegimos el amplio camino que nos lleva a la perdición y cuando vemos el angosto camino que nos lleva a la salvación, que pocos transitan en él, muchos lo rechazan. ¿Por qué? Por lo que este camino aparenta. Nosotros lo que tenemos que tener en claro en todo esto, que Él ve más que nosotros. Hay cosas que a nosotros nos parece que son buenas y no son buenas para nosotros, aunque sean buenas para otros.
porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando Él nos guía, cuando Él nos lleva, lo hace con un propósito definido. Ese propósito definido era llevar al pueblo por el desierto para que lo pudieran conocer, el pueblo se pudiera fortalecer y una vez fortalecido, sí, poder entrar en la tierra prometida y tomar posesión de ella peleando contra el enemigo. Volvemos de nuevo a Mateo, pero acá vamos a ver que lo que el Señor hace, que es llevar a Jesús al desierto para ser tentado o para ser probado. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, por supuesto, tuvo hambre. ¿Qué dice? ¿Qué implica esto? Bueno, la primera tentación tiene que ver con los deseos del cuerpo. Los deseos del cuerpo son innatos. Y toda tentación va a entrar siempre en nuestra necesidad más pronunciada, ya sea nuestra necesidad física o nuestra necesidad emocional, en nuestra necesidad de satisfacción placentero o nuestra necesidad de satisfacción biológica. Cuando nosotros entramos en este conflicto, somos completamente susceptibles a la tentación y por nuestra naturaleza caída, cuando estos aspectos se presentan, no tenemos mucho problema en hacer chicanas, en saltear caminos para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, viendo la debilidad de Jesús en ese momento, Satanás espera y aprovecha ese momento para poderlo tentar, para que él pudiera dar rienda suelta a los deseos de su cuerpo y de esa manera él usara lo sobrenatural para poder satisfacerse a sí mismo. Si él hubiera hecho eso, ninguno de nosotros podríamos habernos identificado con él. No podemos hacer un milagro que nos provea. Si yo tengo hambre acá, no puedo hacer un milagro para que aparezca un sándwich en este lugar. ¿Correcto? Satanás lo está tentando para que él opere de esa manera y haya una brecha. Nosotros vamos a ver que a lo largo de estas tres tentaciones, todo lo que Satanás le ofrece a Jesús es lo que luego Jesús va a obtener de forma lícita. Y eso también está presente para nuestra vida. Muchas de las cosas que nosotros queremos ahora, no es el tiempo ahora. Muchas de las cosas que nosotros exigimos que se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo y en nuestro momento, no es la voluntad de Dios. Bueno, Satanás lo está tentando a Jesús a correrse de momento y tiempo y actuar por su propia cuenta. Muy bien. Vino el tentador, ven que va cambiando el nombre, ¿no es cierto? Satanás, tentador, después vamos a ver adversario también. Acá dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, no es la mejor traducción, si eres hijo de Dios, porque no está poniendo en tela de juicio la deidad de Jesús. Está tratando de, con palabras, hacerlo entrar en una trampita, ¿no es cierto? Entonces, la mejor traducción no es si eres hijo de Dios, es como eres hijo de Dios, Jesús, como vos sos hijo de Dios, hace esto. No es si eres hijo de Dios, hace esto. O sea, la mejor traducción es, como eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satisfacete desde vos mismo, porque sos hijo de Dios, entonces no tenés por qué sufrir hambre. Pero el Espíritu, dice la palabra de Dios, lo llevó al desierto. El Espíritu muchas veces te va a llevar al desierto. Va a probar tu vida y va a fortalecer tu vida. Y el desierto no es un lugar para pensar, ¿no es cierto?, por así decirlo, de manera racional, natural. El desierto es un lugar para acercarme a Dios, es un lugar para esperar en Dios, es un lugar para conocer a Cristo de una manera diferente. Cuando el pueblo es llevado al desierto, ¿qué experimenta el pueblo? Que del cielo caía pan, que de la roca salía agua, que la nube lo cubría, cosa que el razonamiento no da en ningún momento. Entonces, el Señor lo está llevando al desierto, pero le está diciendo, yo te voy a cuidar, hijo, en el desierto. Pero Satanás le está diciendo, si no haces algo por vos mismo, vos acá te morís. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Tenés la otra cita bíblica? Con lo que le está contestando el Señor es con Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién te afligió y te hizo tener hambre? El mismo que te llevó al desierto. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es masoquista? Si vos sos pueblo de Dios, ¿por qué razón tenés que pasar por este tipo de cosas? Te sustentó con maná, o sea que no te dejó morir de hambre, Él te sustentó. Comida que vos no conocías ni tus padres la habían conocido, y ahí viene el para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová el hombre vivirá. Si el hombre entiende este principio no es descalificante como muchos lo toman. Ah, sí, entonces te morís de hambre. No, no. Esto es un asunto de orden, es como en el Sermón del Monte cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No quiere decir que mientras buscas el reino de Dios dejás de trabajar, dejás de hacer lo que tenés que hacer. Es un orden interno, es un orden de corazón. Poné el corazón en las cosas del cielo mientras seguís haciendo lo que tenés que hacer, y te vas a dar cuenta cómo todo va a ocupar el lugar que corresponde. Aquí el Señor le está diciendo, primeramente es mi palabra, pueblo, síganme. Si yo los estoy llevando por un lugar que ustedes no entienden, confíen en mí, vengan a mí en el momento de la necesidad para que ustedes vean lo que yo puedo llegar a hacer. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Satanás le está diciendo, todo esto no es mentira, el Señor te trajo acá para hacerte daño, entonces usa lo que vos tenés y satisfacete a vos mismo, cuídate, salvate. Eso pasa muchas veces cuando Dios trata nuestra vida. Cuando Dios trata nuestra vida nos lleva por caminos de fe, caminos en donde las cosas que antes hacíamos ahora no funcionan. Y nuestra única herramienta es venir a los pies de Él. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de los pies de Él? Vamos a obtener una palabra con dirección, una palabra acreditante que te está diciendo, estás en el camino por el cual yo te estoy llevando, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y te vas a dar cuenta que las cosas van a ir pasando, van a ir ocurriendo de manera sobrenatural. Estas son cosas que hemos pasado miles de veces junto con mi esposa, con mis hijos, obedeciendo, porque esa es la otra. No es que yo hago la mía y Dios obra sobrenaturalmente. Cuando yo respondo a la voluntad de Dios, cuando yo me meto en el desierto, cuando voy a ver el maná, cuando yo camino hacia la tierra prometida, voy a ver la nube, voy a ver la antorcha. Cuando obedezco, lo sobrenatural se derrama sobre la vida del hijo. Cuando el hijo no obedece, por supuesto que lo sobrenatural se detiene. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el lugar principal, el lugar en donde se llama la atención de todo el mundo. Entonces acá tiene que ver con la tentación, con la vanagloria de la vida. Correcto, todos están esperando un super Mesías que haga cosas espectaculares y que llame la atención de todo el mundo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, volvemos de nuevo, como sos hijo de Dios, tírate, échate abajo, porque escrito está. Si ustedes prestan atención, ahora él está usando las palabras. ¿Por qué? Porque Jesús en la tentación anterior le respondió con la palabra. El enemigo en la tentación anterior no le está usando la palabra, le está diciendo, hacé que las piedras se conviertan en pan. Jesús le contesta, escrito está. El diablo dice, ¿querés usar las escrituras? Bueno, vamos a ir con las escrituras entonces. Tirate del pináculo del templo, porque está escrito, A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué quiere decir? ¿Esto está en la palabra de Dios? Por supuesto que está en la palabra de Dios, pero el enemigo por supuesto también está obviando el sentido correcto de la palabra. Él está atacando ahora de manera religiosa. Vos me hablas de la palabra, entonces yo te voy a estar hablando a vos de la palabra. Lo que acá el enemigo está queriendo hacer es queriendo forzar, o sea, que Jesús fuerce a Dios a hacer un acto sobrenatural que implique la aceptación de Él como hijo y sea una confirmación al público que está alrededor.
Yo quiero que ustedes entiendan que soy hijo de Dios porque miren lo que hago. Me tiro de cabeza, los angelitos me llevan, me paro ahí y todo el mundo, wow, es el Mesías. Nada que ver con lo que Dios quería hacer. Entonces, esto es lo que el enemigo lo está incitando a hacer. Por supuesto, volvemos de nuevo. Jesús se está identificando con nosotros. Si Jesús hace eso, nosotros eso no lo vamos a hacer tampoco y no lo podemos hacer. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es maravilloso, ¿por qué razón? Hoy por hoy muchos obreros, ¿no es cierto?, fraudulentos, lamentablemente hacen un mal uso de la palabra de Dios. Algo que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios no es letra, es espíritu, y cuando el espíritu se revela en la vida de cada uno de nosotros, nos lleva a toda verdad. La palabra no es una letra, la palabra es una persona, es Cristo, una persona encarnada. Y esa persona encarnada, según la necesidad de cada uno de nosotros, actúa. Una misma palabra que no es el tiempo para uno, es el tiempo para otra persona. Un mismo sermón que se predica, a uno le va a llegar por un lado, al otro le va a llegar por el otro. ¿Por qué? Porque se va a revelar. Ahora, cuando yo tomo la letra y trato de llevar la letra a mi propia conveniencia, ahí es donde hacemos lío. Entonces Jesús, por medio de la palabra, está descubriendo el verdadero sentido del enemigo. ¿Qué está queriendo hacer el enemigo? Está queriendo que Jesús lo tiente a Dios, que Jesús fuerce a Dios a hacer algo. Esto no está muy lejos de lo que hacen hoy muchos falsos profetas, que son invitados a las iglesias o predican en las iglesias como si Dios tuviera la obligación de, porque Él viene a la iglesia, profetizar a los demás. Mucha gente busca esto y muchos ministros hacen esto. Eso es de alguna manera querer forzar a Dios, ¿no es cierto?, a hacer algo espectacular para confirmar algo. Y esto no funciona de esta manera. Lo que Jesús está queriendo decirle aquí a través de la palabra, que es que todo lo sobrenatural está para la vida de cada uno de sus hijos, que obedece a Dios y camina por el camino del deber. Moisés no podía abrir el Jordán cada vez que tenía que pasar, ¿no es cierto? Paso, me olvidé, me dejé la billetera del otro lado, lo abro de nuevo y lo voy a buscar. No, era en un momento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el pueblo pasara. Él no puede hacer eso cuando Él quiere. Nosotros no podemos, recibir provisión natural, sobrenatural cuando nosotros queremos. Pero si nosotros tenemos la seguridad que Dios nos está guiando, como nos ha pasado en África, acá y en otros lugares, y nosotros entendemos que el Señor nos está guiando a ese lugar y caminamos, la provisión siempre va a estar presente porque nosotros estamos obedeciendo. Pero si nosotros vamos en nuestros propios caminos, tomando nuestras propias decisiones, entonces la cosa no va a estar presente. Es así de sencillo. Entonces Jesús le está respondiendo y le está dando al enemigo el verdadero sentido. Esto es importante. Uno dice, ¿por qué el Señor se pone a charlar con el enemigo? Bueno, esto es el Evangelio según Mateo. Imagínate que cuando Jesús le contaba a los discípulos todo esto, los discípulos lo escribían y lo que los discípulos escribían era para ellos y para nosotros. ¿No es cierto? Entonces Jesús no pensaba, si fuera por Jesús, no le dice nada al enemigo, ni habla. Pero todo esto es necesario para cada uno de nosotros, porque vos tenés que contestar de la misma manera. Y vos decís, ¿y cómo habla el enemigo? Y el enemigo habla con tu voz y de adentro tuyo. Vos mismo te preguntás cosas desde tu naturaleza caída, que tiene de alguna manera el estímulo del enemigo sobre tu vida. No va a venir con una voz que te diga, ¿no? Te das cuenta enseguida. Nadie va a venir de esa manera, pero va a venir con tu misma voz y te va a sugerir. Dardos de fuego que continuamente van golpeando y van minando la voluntad, porque finalmente eso es a lo que apunta el enemigo. Si el enemigo toca tu voluntad, vos dejás de responder a Dios y cedés a la tentación. Vos fijate en Pedro, el Señor le está diciendo, Pedro, el enemigo pidió para tentarte. No, yo nunca, eso es lo peor. Que venga el enemigo, que yo lo boxeo. ¿Viste? Como dicen algunos, no tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿no? Que venga el enemigo. Viene el enemigo y no tenés con qué pararte, porque es la verdad. No podía. Lo que él tenía que hacer era vigilar, venir a los pies del Señor
y en el momento que Él viniera, doblar sus rodillas, orar y pedir la asistencia divina. Si Pedro hubiera hecho eso, hubiera pasado la tentación, pero como creyó que tenía de sobra para pasar la tentación, no la pasó. Eso pasa en nuestra vida. Nosotros a veces pensamos que tenemos de sobra y a veces no tenemos ni para empezar. Entonces, si el enemigo viene a nuestra vida con su fuerza, con lo que el Señor le permite, y nosotros no estamos a la altura, no vamos a pasar la prueba. Por eso no descuiden su tiempo con Dios, no se olviden las promesas que Dios les dio, la palabra que Dios les reveló, no la dejen a un lado y se olviden. Cada día pónganla delante de la presencia de Dios, cada día busquemos de una manera creciente, porque esta batalla es hasta el fin. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y esto es el deseo de los ojos. Supuestamente no se entiende bien cómo fue eso, pero parece ser que fue toda una visión de la gloria de todos los reinos, ¿no es cierto?, que el enemigo le mostró y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, esta es la tentación más burda, ¿no?, de todas. Él empezó tocando las necesidades del cuerpo, él tocó, ¿no?, por varios lugares, y acá ya viene con lo más burdo de todo. Te doy todo esto si me adorás. Entonces, ¿qué pasa? A veces el enemigo no viene con cosas burdas, a veces sí, pero a veces viene con cosas sutiles sobre nuestra vida que fácilmente nos hace entrar. Él va a tocar distintas puertas. Lo que nosotros tenemos que entender, que aunque Él es una entidad espiritual, no tiene los atributos divinos. No es omnisciente, no es omnipresente, ¿no es cierto? Tiene un poder espiritual, pero no tiene los atributos que Dios tiene. Él trata de discernir, trata de adivinar, pero no conoce lo que pasa dentro de tu corazón, lo que hay en tu mente. Entonces toca de un lado, toca del otro, cuando encuentra una brecha, entra. Pero por supuesto en Jesús no hay brecha. Ahora, cuando viene de esta manera tan grotesca, Jesús ya directamente lo discierne, ahí, ¿no es cierto?, entonces ya lo llama por su nombre y a diferencia de ponerse a charlar con el enemigo, le da una orden directa: apártate de mí. ¿Correcto? ¿Cuál es el anhelo del enemigo? Esto, que lo sirvan y que lo adoren. Y esto es lo que hace el hombre sin Dios. Sirve al enemigo y lo adora. ¿De qué manera lo adora? Inclinándose, teniéndolo en su corazón. Pero digo, yo no tengo el diablo en mi corazón. No, pero tengo las obras de él en mi corazón. Le doy prioridad a sus obras en mi corazón. Esa es una manera de inclinarse, es una manera de adorarlo. En el corazón o me inclino y sirvo a Cristo, o me inclino y sirvo al enemigo. No hay término medio. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, le da una orden directa, y lo lindo de todo esto, fíjate, Jesús se dejó tentar, pero ahora él da una orden directa y el enemigo le tiene que obedecer. No puede decir: no, yo me quedo un ratito más. No, andate. La autoridad la tiene el Cristo, no la tiene el enemigo. Le da una orden directa y el enemigo tiene que responderla, y le da el argumento también: solamente al Señor adorarás y a Él lo servirás. No solamente lo echa, lo avergüenza también. Cuando nosotros resistimos al enemigo de nuestra vida, tiene que haber algo cubierto, tiene que haber algo lleno, porque si queda un vacío en nuestra vida, así como lo sacamos, vuelve de nuevo. ¿Por qué razón? Te echo porque mi corazón está lleno de mi adoración a Dios y de mi servicio a Dios. No hay lugar para tu vida, no hay lugar para vos adentro mío. Si yo le digo andate y mi corazón, ¿no es cierto?, está vacío, va a volver nuevamente y va a encontrar lugar en él. ¿Se entiende todo esto, iglesia? Seguimos adelante. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjate, todo lo que el enemigo le prometió, ahora lo está teniendo, pero lo tiene de la mano de Dios. ¿Entendemos? Entonces, cuando el Señor promete algo sobre tu vida, no te apures a arrebatarlo, no uses el pragmatismo, el fin justifica los medios, para poder lograr, alcanzar, cortar camino, porque ya me cansé, porque quiero que esto suceda ahora. El enemigo lo que te promete siempre va a ser darte lo que Dios te va a dar. La palabra de Dios es cierto. El enemigo que le dijo: mandará sus ángeles que te guarden. Y ahí los tenés, los ángeles del Señor que lo guardan. ¿Pero cómo lo guardan? Después de haber vencido la tentación. Los mismos ángeles sirvieron a Jesús, no necesitó, ¿no es cierto?, convertir
las piedras en pan porque los ángeles le daban de comer. No necesitó, ¿no es cierto?, tirarse del pináculo del templo. Los ángeles lo están asistiendo, lo están sirviendo sobrenaturalmente en el desierto. El enemigo le prometió por medio del pecado lo que Dios le da por medio de la obediencia. Y este es un principio que tiene que quedar claro en nuestra vida. Si nosotros, de la manera de Jacob, queremos arrebatar las cosas de Dios, vamos a vivir una vida de engaño, vamos a vivir una vida en la que vamos a cosechar consecuencias y vamos a perder nuestra vida. Pero si nosotros aprendemos a esperar en Dios de la manera correcta, vamos a recibir lo de Dios multiplicado al 100%. 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bueno, acá también Juan empieza en su cuenta regresiva. Él denuncia, ¿no?, el pecado de Herodia, la mujer de Herodes. Por supuesto, esto le cuesta la cabeza. Mientras tanto, antes de que él sea ejecutado, va a ser preso. Pero esto evidentemente marca un tiempo en el ministerio de Jesús. Ahora Jesús va a dejar Nazaret. En Nazaret él no es bien recibido, es el lugar en donde luego de estar escondido en Egipto, los papás van a Nazaret y él desarrolla su vida casi hasta los 30 años allí en Nazaret. En Nazaret no es bien recibido, ahí hace algunos milagros, ¿no?, en Nazaret, pero el pueblo no lo quiere, no lo acepta. Entonces, para que se cumpla la palabra, él se va para Galilea. Escucha que ya se está terminando el tiempo de Juan, entonces él se mueve de allí para Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Esto es fabuloso porque esto cumple una profecía bíblica. Está, a ver... chiquito el púlpito. Del 14 al 16, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El ministerio Galileo de Jesús fue el ministerio prácticamente más fructífero. Acá es donde Jesús va a estar reclutando a sus discípulos. Aquí es donde vive Mateo, aquí es donde vive también los hijos de Zebedeo, también es donde vive Pedro. Y acá va a hacer tremendos milagros en Galilea, en este lugar. Pero lo maravilloso de todo esto es ver, ¿no es cierto?, cómo se va cumpliendo la palabra. Capernaum es prácticamente una frontera entre Zabulón y Neftalí. Mucho de la tradición judía, de la historia judía, dice que Capernaum, la traducción es Cafer, y Naum no me acuerdo cómo es la traducción, pero quiere decir villa de lo óptimo, villa de, llamémoslo, o la perfección del confort, villa del confort. Todo lo que es la segunda parte, Naum, ¿no?, Cafer es villa, Naum, siempre va a estar relacionado en el Antiguo Testamento este término con el Mesías. Esa suerte de confort o satisfacción, ¿por qué es? Porque en Cristo el Señor tiene complacencia. Entonces, probablemente esta pequeña aldea estuvo de alguna manera o proféticamente preparada por medio de lo que se conocía de la palabra de Dios, sabiendo que el Mesías tendría su asiento en ese lugar. Pero bueno, se termina tornando todo como una tradición. Bueno, sí, dice la palabra, le ponemos Capernaum cuando venga. Bueno, vino. La luz está resplandeciendo en esta villa, en Capernaum. Y esto es palabra de Dios, esto está escrito. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, todo lo que leímos recién, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Eso nos muestra un poquito cuál es la característica de Capernaum, ¿no es cierto? No es un pueblo en el que está netamente la crema del pueblo israelita, sino que está mezclado con gentiles también. Pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo, por supuesto. Es
una profecía acerca de la labor de Cristo en aquel lugar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién predicaba de esta manera? Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, ¿qué pasa ahora? Está preso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Una continuidad del mensaje del Juan el Bautista. ¿Qué es lo que está diciendo con el reino de los cielos se ha acercado? Se está acercando cuidado, se está acercando oportunidad y se está acercando juicio. Se está acercando oportunidad para aquellos que se arrepienten y toman esta oportunidad de salvación, y se está tomando juicio, se está acercando juicio para aquellos que, aunque escuchan, son indiferentes al mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es por fe y para fe. A nosotros nos gustaría ver un montón de cosas, sentir un montón de cosas, pero en esencia el reino de los cielos se desarrolla por fe y para fe. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Ellos eran los hijos de Zebedeo y ellos eran también discípulos de Juan el Bautista. No son los primeros encuentros que tiene Jesús aquí, O sea, el relato de Mateo lo lleva desde ese lado porque Mateo vive en Capernaum y desde ahí él va a contar la historia. No son los primeros encuentros que tiene Jesús, ni con Pedro, ni con los hijos de Zebedeo. A veces nosotros decimos, bueno, fue la primera vez, pasó Jesús, le dijo, vení. No, tuvieron encuentros previos hasta que deciden dejarlo todo para seguirlo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando un maestro, en ese momento se utilizaba mucho un discipulador, ¿no es cierto?, que iba con su séquito de discípulos. Cuando le decía venir en pos de mí, era vengan que los voy a discipular. Lo que pasa que era distinto con Jesús, porque Jesús no era un rabino de prestigio, no enseñaba en ninguna sinagoga, no enseñaba en el templo, no eran sus lugares de enseñanza. Donde era la intemperie, el aire libre, ¿no es cierto?, ir de aldea en aldea. Entonces había que tener confianza para seguirlo a Jesús, pero la persona de Jesús cautivó el corazón de sus discípulos, por eso son sus discípulos. ¿Qué es lo que nos cautiva a nosotros? ¿La iglesia? No. ¿Qué es lo que nos cautiva? Las formas tampoco, lo que nos cautiva es Cristo. Y cuando Cristo nos cautiva, no seguimos al pastor, no seguimos a la iglesia, lo seguimos a Él. Nos hacemos discípulos de Cristo, aprendices de, seguidores de. El pastor, la pastora, los líderes son simplemente miembros del cuerpo de Cristo que nos tiran algunas pistas, algunas cositas para seguir en nuestro crecimiento con Jesucristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. 20. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Este es un punto muy importante. Todo discípulo, para ser discípulo, tiene que dejar algo. Algo queda atrás para ser discípulo. Si yo me quedo con lo que tengo, nunca voy a estar avanzando. El llamado que Cristo nos hace a seguir siempre implica que tengamos que dejar algo que tarde o temprano es una carga que nos va a hundir. Entonces, cuando tenemos que dejar esa carga por seguirlo, es un negocio. En la vida siempre vamos a tomar decisiones y en esas decisiones vamos a ganar cosas y a perder cosas. Yo soy el que decido qué gano y qué pierdo. Cuando Dios me guía y tengo que dejar algo bajo la guía de Dios, no te quepa la menor duda que es ganancia. Cuando dejo de obedecer la dirección de Dios por retener algo que para mí es seguro, en esos momentos lo voy a perder. Muchos de los judíos, cuando se terminó el cautiverio babilónico, no quisieron dejar Babilonia porque tenían toda su estructura formada. En vez de dejar un lugar en donde eran esclavos e ir a construir un lugar en donde ellos iban a tener su identidad y iban a ser libres, se decidieron quedar en Babilonia. Y el juicio en Babilonia fue en un día. En un día Babilonia quedó totalmente destruida, enjuiciada. Entonces, lo mismo sucede en Sodoma y Gomorra con Lot y con su esposa. Cuidado con tener las cosas tan agarradas en este mundo, no quiere decir no tener responsabilidad, no quiere decir no ser prolijo, no ser excelente, pero cuidado con que nuestro corazón se cargue con glotonerías y se cargue con todos los afectos de este mundo al punto tal que no nos deje tomar una decisión por Cristo. Amén. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre,
que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejaron al instante, siguen dejando. Me llama, dejo. ¿Qué pasa con Eliseo? Tiro el manto, deja que saludo a todo, dejo todo, te sigo. No podemos servir a dos señores. Cuando el Señor nos llama, dejamos algo. Dejamos nuestro pasado, dejamos nuestra frustración, dejamos nuestro complejo de fracaso, dejamos un montón de cosas para poderlos seguir a Él como nuevas criaturas. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Acá hay una diferencia, enseñanza y predicación. La predicación es algo más confrontativo, es la proclamación del reino de los cielos, y la enseñanza había una interacción, iba un ida y vuelta. En las sinagogas, generalmente, cuando una persona que no era del lugar llegaba, ¿no es cierto?, se la invitaba a la persona a que predicara. Antiguamente esto era una costumbre que se hacía en la iglesia evangélica, en la iglesia común. Lo que pasa que después, bueno, hubieron cada problema que a partir de ahí se prefirió no darle el micrófono, ¿no es cierto?, a cualquiera que no se conociera, ¿no? Pero en esta instancia, en las sinagogas, si venía alguien prominente, alguien de otro lugar, se le daba la oportunidad de hablar. Y luego de poder enseñar, ¿no es cierto?, había una explicación y había una interacción sobre lo que él había enseñado. Bueno, predicando del Evangelio, el reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es lindo para ver cuál es el lugar de las señales dentro de la predicación del Evangelio. Las señales siempre tienen que estar presentes, pero las señales no tienen la capacidad de cambiar la vida. Las señales simplemente lo que hacen es tocar nuestra parte, ¿no es cierto?, sensual, sensitiva, y a partir de ver nosotros el milagro, nuestro corazón comienza a abrirse en fe para recibir lo más importante de todo, que es la palabra de Dios. Hay personas que siguen en las campañas a los sanadores o aquellos que tienen dones de sanidad, pero no van a crecer nunca en la vida porque eso por sí mismo no tiene la facultad de renovar la vida de nadie. Es simplemente un medio para que nosotros podamos crecer en la fe, podamos ver la mano de Dios, pero es simplemente un medio. Lo más importante de todo es el bienaventurado que no ve y cree. Lo más importante de todo es cuando el Espíritu Santo tiene el lugar en nuestro corazón que nos cautiva, nos llena y entregamos nuestra vida. Y se difundió su fama por todo Siria. ¿Te acuerdas lo que le dijo el enemigo en la tentación del desierto? ¿Para qué razón lo quería poner arriba del templo? ¿No? Porque para que él tuviera fama. Siempre te promete para que por medio del pecado y de la desobediencia alcances lo que Dios tiene preparado. ¿Qué le dijo? Pecaminosamente convertí las piedras en pan, los ángeles les servían. Todo lo que el enemigo le prometió, ¿no es cierto?, el Señor se lo está dando, pero se lo está dando desde Él, desde un lado diferente, desde un lado donde no va a ganar el corazón, desde donde no se va a desviar de sus caminos. Entonces los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso debe haber sido emocionante, ver, ¿no es cierto?, cómo la fama de él comenzó a recorrerse por todos lados y las personas comenzaban a llegar. Después va a ser algo frustrante, ¿no?, porque la gente llegaba por las señales. Pero cuando él dice que el que no come su carne y bebe su sangre no puede seguirlo, esas multitudes, así como lo siguieron, se fueron. A veces nosotros creemos que la multitud es de alguna manera sinónimo de éxito y no siempre es así. A veces la multitud es sinónimo de conveniencia, no de éxito. Por supuesto que es necesario una multitud esencial, una multitud de gente convertida, de gente crecida, de discípulos. Hay iglesias muy, pero muy grandes que se conocen como mega iglesias, que son iglesias de discípulos. Como también hay iglesias grandes que simplemente la gente asiste y poquitas son las personas convertidas. Es nuestro deseo que realmente la iglesia se convierta en una iglesia de discípulos. Y si es posible, una mega iglesia de discípulos. Por lo menos ya los baffles los tenemos. Amén. Muy bien. Que realmente este desafío nos permita, como dice la palabra de Dios, orar y velar. El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar.
El adversario rara vez se va a aparecer en la vida nuestra de una manera que nos asuste, ¿no es cierto?, o que se deschave, como quien dice, sino que generalmente va a atacar la vida de las personas con sutilezas, va a adormecer la vida espiritual de las personas, va a sembrar desánimo, va a minar la fe, si es posible va a confundir, pero siempre la meta es una, que la obra de Dios se detenga, que vos renuncies a la construcción de Cristo en tu vida, que renuncies al propósito que Dios tiene para con tu vida y que te quedes ahí haciendo ladrillos en Egipto. Siempre va a ser ese el propósito de Dios, del enemigo. Él te va a dar un lugar, ¿no es cierto?, te va a hacer escapar y te va a provocar un lugar para que vos llegues en ese escape. A Elías le tenía preparada la cuevita, a Lot le tenía preparada la cuevita también. Siempre tiene un lugar preparado para que vos te escapes y te escondas en ese lugar y de esa manera no hagas lo que Dios te mandó hacer. Lo va a hacer, va a trabajar en la vida de cada uno, va a sembrar divisiones en los matrimonios, en las familias, desacuerdos en la iglesia. Él va a hacer todo lo habido y por haber para que la obra de Dios se detenga. Y en nuestra vida y sobre todo en estos tiempos presentes necesitamos estar despiertos. ¿Y cómo estamos despiertos? Siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando vemos las cosas de manera natural, no lo vamos a ver al enemigo. Pero cuando vemos las cosas desde el lado espiritual, de la misma manera que los ojos de Gessi se abrieron, vamos a poder ver en el mundo espiritual de qué manera el enemigo está trabajando en nosotros. A veces vienen desganos, vienen depresiones, van los pensamientos con otros. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, que realmente podamos vigilar en este tiempo y entender que mientras crecemos y cuanto más cerca estemos de lo que corresponde, mayor lucha tendremos. El enemigo no se manifiesta a Jesús hasta que Jesús es confirmado como Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces ahí se manifestó, para poderlo sacar de en medio. Mientras vos más te consagres, más busques, el enemigo va a estar afectando de alguna manera o tratando de frenar tu vida. Pero si vos estás lleno del Espíritu Santo, el enemigo no tiene absolutamente ninguna incidencia en vos. Acá el asunto no es, entonces no hago tanto para que no me ataque el enemigo, ¿no? Sino me lleno más para que el enemigo pueda caer derrotado frente a cualquier confrontación que pueda tener con él. ¿Amén? Entonces los animo a ser llenos del Espíritu Santo. Vayan un paso más, no te quedes con la oración de cada día, el devocional rapidito. Eso está bueno, si me levanto, tengo que ir después a trabajar, pero da un paso más, buscá, usá tiempo para estar en la presencia de Dios, amalo, buscalo, pedile que el Espíritu Santo te llene, desafíate cada día a más. Van a terminar tus días y no vas a haber recibido ni el 1% de toda la gracia que Dios quiere derramar sobre nosotros. Entonces ahora es tiempo de buscarlo, ahora es tiempo de no dar tregua, como hablamos el otro día. Hay mucho de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Te invito a ponerte de pie.